Bienvenidas a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. Quiero contarles que tenemos un nuevo recurso gratuito. Está enfocada en uno de los temas que más trabajo con las mujeres, que es del futuro de la vida de cada una, del éxito para nosotras, para cada una de nosotras. De las preguntas que a veces suenan un poco más existenciales, como ¿dónde quiero vivir? ¿De qué quiero trabajar? ¿Quiero cambiar de trabajo? ¿Quiero estudiar otra cosa? ¿Quiero hacer un viraje en mi carrera profesional? ¿Quiero ser madre? ¿Quiero tener otro hijo? ¿Quiero mudarme de país? ¿Qué es para mí una buena vida? ¿Qué es para mí el éxito? Son algunas de las preguntas que suelen llegar a terapia o que suelen llegar en las mentorías o en las sesiones en los programas con las mujeres que trabajo. Sin claridad siempre va a ser difícil orientar nuestro plan de acción. Siempre va a ser difícil orientar nuestros movimientos hacia dónde queremos ir, aquello que queremos hacer. Por eso espero que este recurso gratuito las ayude, que se sienten tranquilamente a escucharla o a leerla y que vayan tomando mucha más confianza y decisiones en su vida. Si llegan a descargársela, les voy a dejar el link en las notas de este episodio, pero si no, está en mi página web en olimpia.com/futuro anhelado. Lo repito, olimpia.com/futuro anhelado. Descárguenselo. Nuevo episodio del Olimpia Podcast. Hoy vamos a hablar de un temón que hace mucho, que la verdad que quiero hablar de este tema. Creo que es como uno de los temas más jugados, que puede que no a todo el mundo le guste que hable de este tema, pero creo que es para mí uno de los temas más importantes, sobre todo cuando voy a hablar de autoestima, confianza y éxito y ambición en mujeres. Antes que nada, si es la primera vez que andan por este podcast, contarles que en Olimpia Podcast estamos todo el tiempo hablando de temas como perfeccionismo, síndrome de la impostora, límites personales, autoestima, autoconfianza o seguridad en una misma, emociones y mucho más. Olimpia Podcast nació con el objetivo de sacar a la psicología fuera de la consulta y poder hablar de temas que salen todos los días en las sesiones con mis pacientes o con las mujeres con las que trabajo, desde una mirada no solo feminista, sino de psicología rigurosa. ¿Por qué en un podcast de psicología estamos hablando del tema que vamos a hablar hoy, que se toca muy de cerca con dinero? Porque tiene que ver con el comportamiento y tiene que ver con las reglas aprendidas en nosotras. Por eso es un tema que me va a encantar hablar, por eso es un tema que lo traje al podcast, porque por supuesto que si vamos a estar hablando de éxito, ambición, autoconfianza y mucho más en la vida de nosotras, necesitamos hablar de mandato de la escasez. Para quienes no me conocen, soy Valentina, soy psicóloga clínica o sanitaria. Toda mi carrera me he formado en lo que es el análisis del comportamiento humano y la perspectiva de género. Son dos grandes temas en los que diría el hilo común de toda mi formación siempre ha sido la de investigar y saber y aprender todo lo que pueda con todo el tiempo que disponga, aprender cuáles son las herramientas que más funcionan para cambiar la vida, sobre todo de las mujeres. Si es la primera vez que andas por acá, bienvenida. Si no es tu primera vez, gracias por seguir acá y escuchando este podcast. Empecemos por lo primero, que es a lo que me refiero con mandato de la escasez. Este mandato nos enseña de una manera muy sutil que no merecemos pedir más, que está bueno ser modestas, conformarnos con lo que tenemos y que priorizar nuestras necesidades nos hace malas, egoístas, injustas. ¿Pero de dónde viene esta idea? ¿Cómo impacta en nuestra vida diaria? Y lo más importante, cómo podemos empezar a desmantelarla y vivir una vida más justa para nosotras mismas. Lo que sabemos es que cuando la vida de una mujer crece, y sobre todo crece en patrimonio, impacta en la comunidad de esa mujer, impacta en lo que la rodea, porque sabemos que las mujeres, cuando aumenta su ingreso, lo destinan mucho mejor en una de las cosas que sabemos es en la familia, en las necesidades de las familias. ¿Qué significa esto? Que cuando las mujeres gestionan el presupuesto familiar, destinan más recursos a las necesidades esenciales del hogar. Esto significa que una mujer que mejora su situación económica, que mejora lo que vamos a estar hablando de abundancia, impacta en sus cercanos y en su comunidad. Por eso quiero estar todo el tiempo hablando de lo importante que es que nosotras empecemos a pensar en crecer económicamente y crecer en proyectos personales y en salud y en bienestar y en recreación y en descanso y en relaciones sociales
porque eso no solo impacta, que es lo que me importa un montón, en el bienestar de nosotras mismas y en todo aquello o en la vida que vamos a construir, sino que también va a impactar en las personas que queremos cuidar, en las personas que queremos, en las personas que nos importa su bienestar. Con este episodio lo que quiero también empezar a conversar entre nosotros es que a veces una de las estrategias que tenemos para conseguir más cosas, para crecer en nuestra vida, suele ser la de pensar en achicarnos, en ajustar, en reducir gastos. Y en cambio, lo que sabemos un poco por la literatura es que nuestro par, hombre, lo que hace es pensar en aumentar sus ingresos, cuando lo que suele suceder en nosotras es que pensamos en recortar nuestros gastos. De nuevo, nosotras es a apretarnos, a achicarnos, a jugar cada vez más en chiquito, y a ellos, porque han aprendido, y es por los mensajes que estamos viendo permanentemente, es el de crecer, es el de expandirse, es el de tomar riesgos, es el de ir a más. Por eso vamos a hablar hoy de mandato de escasez. Y si te has sentido culpable alguna vez por pedir más, por querer mejor salario, por querer más tiempo o por simplemente decir que no o querer una vida distinta, este episodio te va a gustar. Como todo, lo que intento hacer con este episodio va a ser dejarles estrategias prácticas que hagan cambios, que no quede únicamente en la teoría, que me encanta, que soy muy fan, pero necesitamos para ver cambios en nuestra vida empezar a aplicar algunas cosas. Por eso hoy vamos a estar hablando de estrategias que podemos hacer para superar el mandato de la escasez. Pero antes de adentrarnos en estas estrategias, quiero tomarme un momento para definir qué es y por qué es tan importante hablar de esto con otras mujeres. El mandato de escasez se refiere a una serie de creencias o de expectativas sociales que han condicionado nuestra vida a aceptar menos de lo que merecemos. Se manifiesta en la idea de que no debemos pedir más, ya sea en términos de dinero, de tiempo, de amor, de atención, de patrimonio, porque hacerlo se considera egoísta o desagradecida. Esta idea se alimenta de la creencia, sobre todo, de que hay recursos limitados y que si pedimos más, le estamos quitando a otras personas. Esto de si me dan más a mí, le sacan a alguien. Este mandato se transmitió a lo largo de las generaciones y desde muy pequeñas se nos enseña a ser generosas, a cuidar de los demás y a anteponer las necesidades ajenas a las nuestras. Esto, como siempre digo, es algo virtuoso en nosotras y en quienes lo hayan aprendido. Porque poner en el centro de la vida las tareas del respeto, del cuidado, de la atención hacia otra persona es algo, para mí, fundamental en construir un mundo más justo y un mejor mundo para todos y todas. Sin embargo, lo que sucede y lo que no queremos que pase es que eso signifique quitarnos oportunidades, dejar de priorizarnos, quitarnos bienestar, calma, descanso o salud incluso. Esto lo que suele suceder es que perpetúa un ciclo de insatisfacción y de agotamiento entre nosotras. Es fundamental hablar de esto porque muchas de nosotras llevamos años, y esto me pasa porque trabajo con mujeres desde siempre, años sintiéndonos culpables por querer más, por trazar límites, por pedir más. Compartir estas experiencias ayuda a visibilizar el problema y de alguna manera cuidarnos. ¿Por qué quiero hablar de mandato de la escasez? Porque necesitamos poner luz sobre eso, visibilizar lo que nos sucede con eso y empezar a crear un espacio donde sea aceptable pedir, donde no solo tengamos derecho a nuestras necesidades, sino también a la posibilidad de alcanzar todo lo que queremos, de armar una vida mucho más ambiciosa, mucho más abundante. Por eso hoy quiero ofrecerte 5 estrategias prácticas basadas en la psicología que pueden ayudarte a romper con este mandato si es que lo vas a ir notando en tu vida y a ver la manera de empezar a conseguir aquello que mereces. Empecemos por un evento típico que muchas de nosotras podemos haber visto desde que éramos niñas, que era el de ver un patrón repetido en nuestras madres, tías, abuelas, mujeres, que después de pasar quizás horas cocinando, se sentaban al final de todos en la mesa, solo cuando todos ya habían o comido o se habían servido y ellas se servían lo que quedaba. De nuevo, no solo sacrificando su tiempo y su descanso, sino su propio placer para asegurarse de que los demás estuvieran bien, priorizando a los demás. Este es uno de los ejemplos más cotidianos. La creencia de que ser buena es igual a no priorizarse. Y esto lo repito. La creencia de que ser buena es igual a no priorizarse. Es la idea de que deben ser siempre generosas con su tiempo, con su energía, con su dinero, con sus recursos.
que pedir más es egoísta y que conformarse con lo que tenemos es una virtud. Y esto alguna vez lo he dicho antes y está muy bien la gratitud. Podemos ser agradecidas con la salud que tenemos, podemos ser agradecidas con la situación económica que tenemos, podemos ser agradecidas con las relaciones sociales que tenemos, con tener un lugar donde vivir, con tener un proyecto personal, con tener la posibilidad de hacer actividad física todos los días. Y también podemos pedir más, querer más, armar una vida en la que haya más abundancia de lo que sea que nosotras querramos. Acá se toca una fibra de cerca, que es quizás cuando me estás escuchando estás pensando, sí, pero yo tengo la idea asociada de que la mujer es la que gasta más, que la mujer, todo lo contrario, no hay escasez en su vida, sino que hay mucho más gastos, es más exagerada, va más en exceso en lo que sea. Y cuando hablo de lo que sea, en general lo que se te va a venir, me imagino, a tu mente va a ser gastos que están relacionados o referidos a la belleza. Prendas de vestir, calzado, cremas, perfumes, algo para el pelo, accesorios, etc. Todo lo que podemos poner bajo el paraguas de la belleza, ¿sí? En este capítulo no vamos a hablar de eso. Tengo otros capítulos hablando de eso. Vayan a escucharlos si les interesa. Acá quiero hacer esta relación porque en general, cuando estamos hablando de mandato de la escasez, lo que se puede estar viniendo a la cabeza es, sí, pero no. Yo no me imagino una mujer que está mediada por el mandato de la escasez. Todo lo contrario, me imagino una mujer saliendo con un montón de bolsas de compras o con un armario en el que ella ocupa el 80% del armario comparado a su pareja, o que lo mismo con los zapatos, o en el baño van a tener todo el espacio ocupado con sus cremas y sus perfumes y lo que sea. Entonces, ¿de qué escasez me estás hablando? Bueno, si esto es así, y esto es lo que estás pensando, que a su vez no hay ningún estudio que indique que las mujeres gastan más, el problema es que hay más luz puesta sobre los gastos de las mujeres. Porque siempre, absolutamente siempre, hay miles de películas asociadas a esto y publicidades. Yo recuerdo algunas publicidades del banco de tarjetas de crédito en la que mostraban a la mujer como aquella que gastaba un montón en compras de lo que sea y se la veía siempre, ¿no? Como la impulsiva, la excesiva y la que no podía controlar sus gastos, ¿no? Todas de alguna manera hemos crecido con la imagen de que eso es un pecado femenino, de alguna manera, ¿no? Esto de la avaricia o el exceso en nosotras es algo mal visto, pero generalmente está asociado con las compras que están de nuevo relacionadas a la belleza, al ubicarnos en un lugar que se nos exige ubicar. Acá hay una doble vara, pero que tampoco me voy a meter en esto, pero una mujer que no se preocupa en su estética, en su imagen, en ir o en cumplir ciertos mandatos de belleza, es una mujer que se la castiga, que se la penaliza. Sin embargo, si también lo hace, se la juzga y se la condena por ser frívola, por gastar de más, por ser impulsiva y excesiva. Entonces, cuando vamos a hablar de mandato de la escasez, no necesariamente me estoy refiriendo a ese tipo de compras, sino, de nuevo, a la vida que estamos imaginando, al lugar que vamos a ocupar, a los lugares que ocupamos en el trabajo, en nuestra casa, en nuestras relaciones, en los proyectos que lideramos, en nuestra familia y en mucho más. En el ámbito laboral vemos mujeres que, a pesar de estar cargadas de tareas generalmente no promocionables, ¿qué significa esto? Tareas que hacemos pero que no van a mover la aguja a la hora de que nos den un aumento de salario o nos hagan una oferta para un nuevo puesto de trabajo. Estas son las tareas que son más invisibles o que están más invisibilizadas, porque en realidad son importantísimas, pero son más invisibles a la hora de medir el rendimiento de un puesto de trabajo, ¿sí? Desde la organización de eventos, la toma de apuntes, el registro o la toma de registro de reuniones, la organización o la atención de la gestión de problemas interpersonales en una empresa, el onboarding que se le pueden hacer a las personas nuevas en la empresa, todas tareas que, si no están discriminadas como tareas que evidentemente son fundamentales para que una empresa funcione, pero como no están discriminadas en sí, son tareas que quedan invisibles y generalmente las lideran las mujeres. De esto hablo un montón en los primeros episodios del podcast, pero lo que me refiero con esto es, de nuevo, mujeres sobrecargadas que siguen diciendo que sí y quitándose tiempo para descansar, para relajarse o para dedicarse a lo que realmente necesitan o aquello que va a impactar en su carrera profesional, de nuevo, porque lo que a nosotras nos aprieta permanentemente es estar agradecidas por el lugar en donde estamos.
el no ser molestas, el no ser exigentes, el no pedir demasiado o no ser desagradecidas, como dije, o el no ser ambiciosas. ¿De dónde viene este mandato? El mandato de la escasez evidentemente no es algo que nace con nosotras, no es algo biológico, es algo cultural. Es un conjunto de creencias y de reglas no escritas que nos han moldeado y que hemos aprendido desde pequeñas y que están profundamente arraigadas en cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotras mismas. Nuestro entorno nos enseña con mayor o menor conciencia. Generalmente son maneras de relacionarse que ellos también han aprendido. Por eso siempre digo, esto no es una cuestión de señalar a nadie, porque todos somos producto de nuestra historia de aprendizaje y hemos hecho lo que sabemos hacer. Para esto sirve estar hablando de estos temas y visibilizándolos para que nos demos cuenta y modifiquemos y hagamos un cambio y movamos un poquito la aguja en lo que tiene que ver en la educación que recibimos mujeres y hombres. Pero esto no viene con nosotras, con nuestro ADN, sino que de nuevo ha sido aprendido por los roles que ocupamos, por las expectativas que aprendimos. Nos han enseñado que nuestro valor está sobre todo en el sacrificio. Cuanto más damos, más valiosas somos. Cuanto más nos achicamos, más valiosas somos. Cuanto menos molestamos, más valiosas somos. Muchas de nosotras hemos visto cómo mujeres que piden, que exigen, que reclaman más, son muy condenadas, que se las dice exageradas. Hay un video que siempre está dando vuelta, hay muchos videos que siempre están dando vuelta como con una tendencia, se diría, en inglés, I am too much, y empezar a decir como, bueno, a mí qué me han dicho, soy muy exagerada, soy demasiado sensible, soy demasiado intensa, soy demasiado emocional, soy demasiado mandona, soy demasiado lo que quieras completar. La idea, primero, de que siempre somos inadecuadas, hagamos lo que hagamos, pero sobre todo la idea de que siempre estamos en exceso. ¿Qué significa esto? Que lo que sea que estemos haciendo, siempre lo estamos haciendo demasiado a lo que se espera de nosotras. La idea siempre es reducirnos, dar 2 pasos para atrás, apretarnos un poquito más. El ser justas en la medida que se nos pide, que suele ser, a nosotros se nos pide humildad, ser modestas y no ser demasiado ambiciosas. En el trabajo o en nuestra familia, pero sobre todo en el terreno público, que es de lo que suelo hablar un montón. Quizás van a escuchar que en este podcast no hablo tanto del terreno privado, aunque ese límite esté difuso, pero quizás no voy a hablar, generalmente en menor medida, sobre relaciones interpersonales con mi pareja, ¿no? Esto de relaciones con mis hijos o relaciones con mi pareja. Voy a estar hablando un montón del terreno público, que es el terreno más tarde conquistado y el que siempre está en tensión en nosotras. Las primeras que abandonamos nuestros trabajos somos nosotras por maternidad. En el COVID pasó mucho, como seguimos siendo las encargadas de las tareas de cuidado, generalmente vamos a ser las primeras que den un paso al costado, no un paso atrás, pero un paso al costado de los trabajos remunerados. Y los trabajos remunerados generalmente forman parte del terreno público. El terreno público es donde nosotras somos mucho más penalizadas por cometer errores, por atrevernos, por tomar riesgos, por fracasar, por confundirnos, Sin embargo, son de los espacios que a mí más me importa hablar. ¿Sí? El acceso a un montón de beneficios y de derechos y de proyectos y de sueños siguen estando en el terreno público. Sin embargo, nosotras nos siguen diciendo que nuestro mejor lugar es el lugar en el que no hacemos mucho ruido, en el que no molestamos, en el que debemos estar agradecidas con lo que tenemos y no pedir más. Esto es una práctica hermosa que yo veo que sucede mucho, es estos diarios de gratitud, pero lo están completando solo las mujeres, o sea, es increíble. Es un consumo que de nuevo está targeteado hacia nosotras, que de nuevo, porque no quiero que se me malinterprete. Me parece una práctica que incluso puede funcionar muy bien para favorecer o para aumentar los niveles de bienestar y reducir inestabilidad, desregulación o malestar o bajo ánimo en quien sea que lo haga. El problema, sigo sintiendo yo, es que estamos muy targeteadas para que seamos nosotras las que lleven los diarios de gratitud. Y de nuevo, me encanta que seamos agradecidas con lo que tenemos y también que reclamemos por más, que pidamos más, que nos atrevamos a más, que sepamos qué es lo que queremos y que ojalá encontremos el coraje de perseguir eso que queremos. Porque si nosotros estamos mejor, nuestra comunidad
está mejor. Si nosotras tenemos más acceso a recursos y a dinero, podemos impactar mucho más en la vida de quienes nos rodean. Lo que nosotras hemos aprendido, y esto para mí es uno de los temas más importantes, y ya le he nombrado, pero Linda Babcock es la de las mujeres que más habla de esto. En nuestro fuero interno lo que aprendimos es que si trabajamos duro, eventualmente seremos recompensadas. Pero la realidad es que esto no sucede, o rara vez sucede. El sistema, el mundo premia a quienes se atreven, generalmente, a quienes se atreven a pedir, a reclamar, a tomar espacio. Y si no lo hacemos, nos quedamos evidentemente con algo que para nosotras es importante, porque las únicas que pierden en general somos nosotras cuando creemos que si nos esforzamos lo suficiente, que si cumplimos cada vez más, que si nos sobrecargamos de tareas o si rendimos cada vez mejor, entonces, como el mundo es justo, el mundo nos va a compensar. Y eso no sucede y lo sabemos por la literatura que tenemos acceso a ella. Esto pasa en las áreas de trabajo, mujeres que dejan de ocupar o que pierden la posibilidad de escalar en su empresa o en su área del trabajo porque imaginaron que se daba, por supuesto, que quien iban a ascender era a quien rendía mejor, a quien competía, a quien tenía mejores competencias, a quien se sacrificaba más. Y esto nunca tiene que ver con el sacrificio. Y nosotras, esto es lo que más trabajo sobre todo con madres, el tema del mandato del sacrificio en nosotras, como si eso nos hace mejores madres. Una buena madre es una madre que se sacrifica. Es una madre que deja de lado necesidades básicas, proyectos, anhelos, sueños, relaciones, emociones, descanso, ocio, recreación, etc., en función de cuidar. Una madre que se sacrifica más siempre va a ser una mejor madre que una madre que se sacrifica menos. Esto lo hemos aprendido todas, incluso todas, seamos más o menos conscientes, es algo que lo vemos, es algo que estamos evaluando. El sacrificio de una mujer cuando volvió rápidamente a trabajar después de tener un hijo, o tuvo un parto natural y no una cesárea, o tuvo un parto natural sin epidural, sin anestesia, o con la lactancia pasa lo mismo. La idea es que si nosotras nos sacrificamos más, somos mejores, somos más buenas, somos más valiosas. Y esto pasa en el trabajo, esto pasa en la maternidad, esto pasa en la pareja, y en la pareja pasa increíblemente un montón. La idea de pedirle más a una relación de pareja, la idea con la que lidiamos permanentemente, o la pregunta con la que lidiamos nosotras es: ¿no será que soy muy pesada? ¿No será que soy una exagerada? ¿No será que estoy pidiendo demasiado? ¿No será que se van a cansar de mí porque estoy pidiendo esto? He trabajado con mujeres en mis sesiones individuales de terapia, sigue siendo un tema actual, un tema que sigo trabajando, mujeres que me decían: no entiendo por qué no me gusta si es una buena persona, no entiendo por qué no quiero estar en pareja con esta persona si es una buena persona, o no entiendo por qué estoy sintiéndome mal con él si es una buena persona, ¿no? Hay algo que nosotras siempre decimos, que es: el buena persona es nuestra línea de base. Siempre. El problema es que nosotras, de nuevo, hemos aprendido a conformarnos a que nos debemos conformar con tan poco, que imaginar que ser buena persona es lo mínimo que tenemos que pedir en una relación es ya una alerta que se nos prende. La idea de con buena persona debería alcanzar para que yo conforme una pareja agradable, una que me guste, una con la que quiera estar. Y eso, de nuevo, a nosotras se nos reclama mucho más que solo ser buenas. A nosotras se nos pide mucho más que solo ser buenas personas. De nuevo, la fórmula la tenemos un poco dado vuelta. En términos de pareja, siempre voy a decir lo mismo, pero el que sea una buena persona tiene que ser lo mínimo que pidamos, sobre todo nosotras cuando tenemos unos niveles y unos riesgos de vivir situaciones de agresión, de violencia muy altos. Depende de en qué parte del mundo me estés escuchando, pero en cualquier parte del mundo que me estés escuchando tenés riesgo de sufrir agresión y violencia por tu pareja, y es alarmante y es algo que se toca un poco de cerca con esto que estoy hablando. Pero bueno, la idea de que nosotros nos tenemos que conformar con eso. ¿Cómo no me puedo conformar con eso? ¿Por qué pido más? ¿No? ¿Será que es un problema mío? ¿Será que yo soy la desubicada? ¿Será que soy la que está mal? Vivir bajo el mandato de la escasez tiene un costo, no solo como el que venía diciendo en términos de laboral y patrimonial y de relaciones, sino un costo emocional y psicológico muy alto. Nos lleva a sentirnos culpables por querer más,
o inadecuadas por querer más y por querer cuidar de nosotras mismas. Nos hace dudar de nuestra valía y nos impide reconocer nuestros logros. Nos quedamos atrapadas en esta especie de con esto me tengo que conformar, que aunque no nos satisface, parece ser lo más seguro, porque nos han enseñado que pedir más es arriesgado, es desafiante, es peligroso. Nos va a disparar el miedo a dejar de ser queridas, a dejar de ser elegidas, a quedarnos solas. Esto se manifiesta de diferentes maneras. Algunas mujeres pueden sentir culpa por decir que no a los demás, por poner límites claros, por priorizarse. Otras se sienten incómodas al pedir un aumento, al pensar que para hacer crecer mi vida, en vez de ajustarme más y reducir costos, lo que voy a hacer es pedir más, aumentar mis ingresos o establecer expectativas más altas en nuestras relaciones. Y en última instancia, todas estas formas de evitar el conflicto y el riesgo nos mantienen en un ciclo de insatisfacción, porque nunca llegamos a priorizar lo que realmente necesitamos. Me ha pasado de mujeres que empiezan con mioterapia y que en la primera sesión me dicen, tengo todo lo que necesito para estar bien y aún así no me siento bien. Tengo una pareja que es buena persona y aún así no me siento bien. Tengo unos hijos que están sanos y aún así no me siento bien. Tengo un trabajo que me permite lo que sea, tener mi propia casa, trabajar tantas horas y aún así no me siento bien. Esta idea de cómo no me siento bien cuando tengo todo lo que debería necesitar para sentirme bien. Vamos a meternos con las estrategias, ¿sí? Creo que me enrollé un montón y esto va a quedar mucho más largo de lo que pensaba, pero por supuesto que esta es la parte más importante, así que no quiero dejar de hablar de esto. Lo primero que necesitamos entender es que este mandato es aprendido y como cualquier aprendizaje podemos reemplazarlo por otro. Acá es donde entra en juego la psicología y lo que sabemos de la psicología. Hay varias estrategias que podemos usar para empezar a romper con esta mentalidad de escasez, con estas reglas de escasez y comenzar a vivir una vida más plena, más satisfactoria, de más éxito para nosotras, lo que para cada una sea éxito. Lo primero va a ser practicar la autocompasión. Kristin Neff, que es investigadora y pionera en el tema, que si no la conocen las invito un montón a leer de ella, ha demostrado que ser amables con nosotras mismas nos ayuda, por supuesto, a reducir la autocrítica y a aumentar lo que se dice nuestra resiliencia, a responder mucho mejor a las adversidades o a los eventos de la vida. Cuando empezamos a tratarnos con la misma empatía y comprensión que damos a los demás, rompemos con la creencia de que no merecemos cuidado o prioridad. La idea de que primero de identificar qué nos decimos, qué pensamientos se nos disparan cuando estamos ante el malestar, el agobio, la frustración, la tristeza, el enojo, la pena, lo que sea, que se nos dispara. Y empezar a discriminar, a poner luz a aquello que nos decimos a nosotras mismas, que sería un poco un pensamiento que no está bajo nuestro control, por lo menos no el primero, ¿sí? ¿No? Aquel que es más automático, aquel que es como una reacción propia aprendida de miles de años que tenemos en nuestra vida, que es que cuando cometemos un error, por ejemplo, lo primero que se me viene a mi cabeza va a ser ¡ah, qué inútil! Por no decir una mala palabra en el podcast, ¿sí? Pero ¿cuál es el pensamiento que te persigue cuando cometes un error, cuando estás ante una situación en la que sentís que estás en falta? Y en lugar de ser dura contigo misma, por no haber rendido como pensás que deberías haber rendido, por no haber alcanzado tus metas, necesitas entrenar la compasión, la autocompasión. ¿Por qué empiezo por autocompasión? Porque si nosotros no empezamos a entrenar el músculo de cuidarnos, priorizarnos, respetarnos, difícilmente vamos a poder entrenar la mirada de quiero más y merezco más, de qué más puedo tener en el trabajo, qué más puedo pedir en mi relación. ¿Es justo que esté pidiendo esto en mi relación o estoy exagerando? ¿O es demasiado? Yo no valgo tanto. No soy suficiente. No es para tanto mi compañía, mi capacitación, mi presencia o lo que sea. Empezar a entrenar la autocompasión nos regula emocionalmente y nos ordena, para mí, nos ubica en un lugar de mucha más sabiduría para poder entender que merecemos lo mejor. No lo que tenemos y lo que es y bueno, con esto me conformo, sino merecemos lo mejor porque damos lo mejor.
La autocompasión es un músculo que se entrena, como siempre digo. Así como no nacimos sabiendo manejar, tampoco nacimos siendo buenas o malas, entre comillas, con nosotras mismas por naturaleza. Ser duras con nosotras mismas ha sido algo reforzado probablemente en nuestra vida y seguramente tiene una historia. Pero de esto me interesa que así como aprendimos a ser autocríticas, juiciosas, duras o creer que no merecemos lo suficiente, también podemos aprender a ser amables, cálidas y compasivas con nosotras mismas. Lo primero es notar el diálogo interno que tenemos, aquellos pensamientos que se nos vienen cuando estamos ante una situación que nos genera malestar. Tomar la decisión de interrumpir activamente esa cadena de pensamientos, seguramente sean muchas las veces que las notemos en el día y que necesitemos interrumpirnos una y otra vez. Cada vez que repetís esas palabras hacia vos, alimentás a esa red de pensamientos como alimentarías a un cachorro que se va volviendo cada vez más grande. Por eso lo más importante es notar cuando lo estás haciendo para primero dejar de hacerlo, para transformar ese diálogo en un diálogo compasivo. Si no le faltáramos el respeto a nadie, ¿por qué nos lo faltamos a nosotras permanentemente? ¿Por qué si nunca agrediríamos a alguien verbalmente? ¿Por qué nos agredimos a nosotras? Si pensáramos que mi mejor amigo o mi pareja o mi hijo o la persona que más amamos en el mundo merece lo mejor de este mundo, ¿por qué no deseamos lo mismo? ¿Por qué no creemos que merecemos eso mismo nosotras? ¿Sí? Entrenar la autocompasión va de empezar a poner orden en nuestras prioridades, en nuestra manera de hablar con nosotras mismas, en tratarnos a nosotras mismas y en entender que merecemos mucho. Lo segundo es le puse desarrollar una mentalidad de abundancia, pero yo sé que esto puede sonar medio mágico. Pero a lo que yo me refiero con esto, que empecemos a ver a nuestro alrededor, en términos de tiempo, de dinero, de oportunidades, de recursos, como un entorno en el que hay suficiente para mí. Esto ya sí se toca de cerca con lo que aprendimos, que es no hay suficiente. Y si no hay suficiente, yo soy la primera que debo sacrificarme, que debo hacerme un costado, que no puedo pedir más, porque la empresa no tiene más, porque mi familia no tiene más, porque en el proyecto en el que estoy hay recursos limitados. Esto es permitirse a una misma ambicionar más, pedir más y sobre todo reconocer, como siempre digo, que merecemos más. Como pensamos que merece más la persona que más amamos. Esto de adoptar una mentalidad de abundancia, sé que este nombre no me termina de convencer, pero era el que le quise poner, fue el que se me ocurrió, significa cambiar nuestra manera de ver el mundo. En lugar de pensar de nuevo que hay recursos limitados y que siempre nosotros vamos a ser las que menos tengan, las que más tengamos que sacrificarnos para recibir menos, tenemos que empezar a reconocer que tiene que haber suficiente para mí y empezar a abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades, a tomar riesgos, a pedir más. Esto estoy pensando mientras les cuento esto en una mujer que le habían cambiado el horario de trabajo, a una mujer que me lo contó por Instagram, que le habían cambiado el horario de trabajo. Y por eso, porque le habían cambiado el horario de trabajo y no se atrevía y no se le había ocurrido que podía pedir más, sino que simplemente era como, bueno, esto es lo que es y me acomodo, iba a perder la posibilidad de ir a una de sus actividades recreativas que mejor le hacían, que más le gustaba, que la súper disfrutaba. Su tendencia, su impulso, su primera idea fue, bueno, esto es lo que es, yo me acomodo, ¿no? Esto es de todo lo que venimos hablando en el episodio. Si hay un huequito así, en ese huequito es en el que yo tengo que entrar, no puedo pedir más. No me corresponde, no hay suficiente, no voy a correr un riesgo de lo que sea. Y sin embargo, había escuchado uno de estos episodios y lo que hizo fue pedir. Muerta de miedo, pero fue y pidió. Y le cambiaron el horario de trabajo, se lo restablecieron, lo volvieron a como era antes y ella pudo continuar con su actividad recreativa que tanto quería. Yo creo que esto es un claro ejemplo de cómo estar pendientes de dónde hay oportunidades de mover las cosas hacia nuestro favor, de acomodarnos, de pedir aquello que queremos, de buscar o perseguir, orientarnos hacia nuestro anhelo, nuestros sueños, lo que nosotras queremos para nuestra vida, ¿sí? El número 3 es nuestro favorito en el podcast, yo creo, porque hablo mucho de esto en este podcast y en Instagram, y es establecer límites claros. A menudo, uno de los mayores obstáculos es que nos sentimos muy incómodas con decir que no, y si hay algo que aprendimos es que la incomodidad no es algo que se tolera. Entonces, ¿qué hacemos? No ponemos límites. Los límites son una herramienta muy importante para cuidar de nosotras mismas, para evitar el agotamiento,
para dejar de perdernos a nosotras mismas en el camino. Aprender a establecer límites es fundamental para cuidar de nosotras mismas. Los límites son una manera de comunicar lo que estamos dispuestas a aceptar y lo que no. No se trata de ser egoístas, sino de cuidar de nosotras y de enseñarle al resto lo que puede o no esperar de nosotras. No somos ni una máquina expendedora de tiempo, ni de dinero, ni de cuidados, ni de consejos, ni de motivación, ni de comida, ni de atención, ni de nada. Como no lo es nadie. Por eso estar muy atentas y prestar atención en qué son esos límites que me estoy salteando y que podría empezar a poner. Los más fáciles, los más sencillos para mí, los que están más a mi alcance. Quizás no empezar con un límite que siento muy arriesgado, pero sí con un límite más cercano. Puedo empezar por empezar con uno, desde hoy. Por favor, si algo te queda de este episodio, que sea esto. Vamos como en el 4. Y me encanta y seguiré hablando permanentemente de esto, pero es que esto es lo que hace la comunidad. Y es buscar modelos a seguir. El podcast lo creé pensando en empezar a comunicar algunas historias de mujeres, incluso mías, y ustedes lo saben, ¿no? Porque cada vez que puedo comparto historias mías o de mujeres cuidando siempre, por supuesto, su privacidad, pero empezando a contar historias para que una sienta que no está sola. Y esto me pasa muchísimo, pensé que solo a mí me pasaba esto, ¿no? Por eso no estamos solas en esto. Hay muchísimas mujeres cercanas y lejanas que están permanentemente haciendo algo para cambiar las cosas, el status quo de alguna manera, o cambiar esto del mandato de la escasez. Mujeres que toman riesgos, que han reclamado más en su vida profesional, en su vida personal, en sus relaciones. Por eso me parece siempre muy inspirador rodearnos de mujeres o de personas que nos inspiran. Esto de nuevo no tiene que ser personas físicas que las conozcamos, ni que formen parte de nuestra vida personal, porque puede ser la vida de alguien que leo una biografía o la serie de alguien, un documental, o que la sigo en Instagram y que me inspira, ¿sí? Seamos siempre muy conscientes del entorno que nosotras hemos construido, al que seguimos depositando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención. Porque no podemos jamás subestimar el poder que tiene nuestro entorno en nosotras mismas. Si a esa misma persona que sos hoy la sacaran de ese entorno en el que estás hoy y la llevaran a otro, con distintas personas, con distintas normas, con distinto trabajo, con alimentación y ejercicio físico distinto, con información y oportunidades diferentes, esa mismísima persona que sos hoy sería muy, muy distinta. Por eso ser consciente de cómo influye, cómo impacta tu entorno en vos misma y en las decisiones y en las emociones y en las convicciones que tenés, y toma decisiones con eso. Elegí de manera más orientada y más consciente qué y quiénes crees que formen más o menos parte de tu entorno, en función de lo que puedas elegir, pero sé consciente de cómo el entorno influye en lo que sentís, en lo que pensás, en lo que crees posible, en tu ambición, en lo que pedís, etc. ¿Sí? Una manera puede ser para seguir conversaciones con personas que sabemos que nos estimulan, que nos motivan, que nos apoyan, y quizás en la medida de lo posible reducir interacciones con personas que sentimos que nos generan malestar, frustración, que nos drenan la energía. Pensar en una mujer que admires, tal vez sea una persona que tenés en tu vida o una que no. Pensá qué hace, qué dice, qué decisiones toma. Observar cómo comunica sus necesidades, cómo establece límites, qué logros tiene, cómo los ha conseguido, qué pasos concretos podés seguir de su ejemplo. Y la otra siempre va a ser buscar redes de apoyo, buscar grupos que te impulsen, que te apoyen, que te cuiden, donde compartan experiencias y estrategias. Una comunidad donde si no tuviste la suerte quizás de nacer en un entorno en el que sentís que te impulsa, que te apoya, que hace de tu vida un lugar más agradable de ser, entonces busca activamente otros espacios, sin necesariamente dejar de estar en esos lugares, pero sí buscar activamente otros lugares que se orienten más a la persona que sos hoy, que cambió, que no es la misma de hace 5 años, ni mucho menos de hace 10, ni mucho menos de antes. Tenemos que estar dispuestas a entender que vamos cambiando y que con eso puede ir cambiando los entornos en los que nos movemos o elegimos compartir tiempo. Esto va a tener que ver con la vida de cada una. Para una persona puede ser llevar una vida tranquila, trabajar pocas horas, dormir las horas que quiere dormir, vivir en la montaña, y para otra persona puede ser fundar una empresa inmensa en su ciudad,
lo que sea que cada una quiera. Lo que yo quiero es que nos estemos preguntando mucho más seguido qué es lo que nosotras queremos para nuestra vida. Y lo último, la número 5, que es estar atentas a cuáles son esas reglas que aprendimos. Yo fui contando muchas a lo largo del episodio, pero esto siempre es personal y es de la historia de cada una. Entonces, quiero que te tomes estos días para estar atenta a cuáles son esas normas, ideas, reglas que aprendiste con mayor o menor conciencia. ¿De dónde viene la idea de que no deberías pedir más? Que está bueno conformarse con lo que tenés. ¿Quién dijo que tenemos que estar siempre disponibles para los demás? ¿O que una buena madre es una madre? ¿Qué? ¿Que una buena amiga es una amiga? ¿Qué? ¿Que una buena pareja es una pareja? ¿Qué hace qué? Al cuestionar, primero al notar y luego al problematizar estas ideas, podemos empezar a desmantelar un poco el mandato de la escasez. Y con mi intención siempre es a buscar nuevos mensajes, a buscar nuevas ideas, a que esta nueva narrativa de empezar a pensar que sí somos merecedoras de tiempo, de dinero, de descanso, de amor, de lo que sea que necesitemos para vivir plenamente. Si pensás que pedir ayuda, por ejemplo, es un signo de debilidad, si pido ayuda, entonces significa que no doy la talla, que no soy suficiente, que soy débil, que no me las puedo arreglar sola. ¿De dónde viene eso? Si pido más, significa que soy inconformista, soy desagradecida, soy mala. ¿De dónde viene eso? O que pedir más espacio y tiempo para mí sola, en mi pareja o en mi familia, es signo de nuevo, egoísmo. Si es así, ¿le dirías eso mismo a la persona que amás en este mundo si estuviera lidiando con ese mismo dolor, con esa misma insatisfacción, con ese mismo malestar? Siempre voy a ser muy insistente con esto, y esto lo hago con las mujeres con las que trabajo, es que escriban. Una muy buena práctica es llevar un registro de lo que pensamos, de estos pensamientos que tenemos, de estas reglas que hemos aprendido, de lo que hacemos cuando se disparan estos pensamientos o estas reglas. Pero esto va a ser para otro episodio, porque esto ya me hizo muy largo, pero por lo menos empecé a notar si aparece la sensación de debería conformarme con esto o no merezco un trabajo mejor porque no soy lo suficiente, porque no soy capaz, porque no soy tan valiosa, porque no soy tan competente. Para empezar de alguna manera a despegarte de esos pensamientos y empezar a intervenir en tus decisiones, en aquello que haces. Con esto acabo, pero vamos a estar profundizando en este tema en la próxima masterclass, pero nos vamos a meter de lleno en estrategias y cambios que tiene que ver de nuevo con síndrome de la impostora, con perfeccionismo, con sobreexigirnos a nosotras y dudar de nosotras mismas para poder orientar nuestra vida hacia el lugar que queramos, para alcanzar ese éxito que solo para nosotras va a ser éxito. ¿Por qué me importa tanto esto? Porque nuestra ambición y nuestra confianza es moldeada por las personas que tenemos a nuestro alrededor, por las historias, por aquello que sucede en nuestro entorno. Entonces, empezar a construir para mí un espacio como la masterclass, como esta clase que quiero dar, o cuando abro el programa de autoconfía y pienso que sea para mujeres, en las que podamos construir un grupo en el que estamos permanentemente buscando trabajar desarrollo personal y apoyarnos entre nosotras. En mi caso, mi ambición o mi confianza fueron moldeadas por mujeres, sobre todo, cercanas y no tan cercanas, pero de las que aprendí, que me enseñaron lo que quiero para la vida. Mujeres, creo yo, rompieron con este mandato de la escasez y que podemos y que debemos ocupar más espacios, que podemos reclamar relaciones más justas, salarios más justos, más tiempo o más trabajos más satisfactorios. Y sobre todo una vida más alineada con lo que realmente queremos. Mujeres seguras enseñando que no tenemos que conformarnos con lo que nos dicen que está bien para nosotras, sino que podemos pedir más, porque merecemos más y porque deberíamos ambicionar aquello que solamente nosotras queremos. Por eso los programas, y por eso estoy haciendo este viraje de autoconfía a un programa grupal, a un programa en el que podamos estar permanentemente moldeando nuestra propia experiencia y aprendiendo de otras, con la ayuda siempre de la psicología basada en la evidencia, con un enfoque en nosotras, para poder empezar a construir primero la toma de decisiones y construir un plan de acción que esté alineado a la vida que queremos. Y para eso necesitamos de estar mirando de cerca también la vida de otras personas a nuestro alrededor, ¿sí? Que si no las tenemos, tenemos que buscarlas activamente. Hoy, con la digitalización de la vida cotidiana, tenemos la posibilidad de buscar.
¿sí? De buscar grupos que nos impulsen, que nos apoyen, que nos cuiden, que nos hagan pensar que aquello que queremos es válido, que si queremos más es válido, que si queremos esto porque nos parece justo es válido y mucho más. Lo que para nosotras sea éxito, como les dije. Hasta acá. Espero que este episodio te haya resonado en algo, que te lleves algo de todo lo que hablamos hoy. Desarticular el mandato de la escasez no es fácil, pero mi intención es empezar a ponerle luz, empezar por lo menos a notarlo, a ver qué cosas podemos hacer que vayan cambiando, que no necesitamos o que no deberíamos sentir que estamos en falta o que somos desagradecidas por querer más, ¿sí? En nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. La idea de todo esto va a ser siempre que empecemos paso a paso a hacerlo, a vivir una vida más plena, más alineada con lo que realmente queremos y merecemos. Antes de despedirme, quiero invitarte a la masterclass que vamos a tener, la primera del año. No sé cuántas haré este año, pero esta va a ser la primera, muy potente, en la que vamos a estar trabajando mucho sobre estos temas. Así que si te interesa, voy a dejar el link para que puedas inscribirte y veas toda la información de esta masterclass, que estoy segura les va a encantar. Y nos seguimos la pista. Siempre, saben, escríbanme a Instagram o a las otras redes de Olimpia, que me encanta leerlas y saber que escuchan los episodios, qué piensan de los episodios, si tienen algún tema más que quieran que hablemos acá. Y hasta acá. Nos escuchamos la próxima semana. Las quiero. Un abrazo grande, grande.